¿Cómo estamos? Hoy quiero hablarles de un tema que se llama nivelación salarial. Hay una persona que me consulta, doctor, mire, yo estoy haciendo las mismas funciones que mi compañero y hay otros dos que tienen incluso las mismas funciones. Yo no podría reclamar una nivelación de mi salario. Esa es la pregunta que vamos a resolver. De una vez les digo, existe un proceso de nivelación salarial que tiene ciertas condiciones como las ineficiencias, mismas funciones, tiene unas escalafones donde se establecen ciertos requisitos, algunos establecen estudios. Vamos a ver qué se requiere para poder entablar una demanda de nivelación salarial. Como ustedes saben, recientemente gané un proceso de casación precisamente de ese tema y quiero compartir a través de esa sentencia en qué consiste y qué se requiere para poder salir avante en un proceso de estos. Vamos a analizar un poco de lo que se concluyó, pues esto es un examen de relatoría respecto a la casación de la cual hice parte que gané hace poco. De hecho, la fecha es del 3 de junio de 2020, una sentencia de casación que sale positiva. Esto es que se casó, porque recuerden que cuando uno dice se casa, está precisamente saliendo avante la casación, el recurso extraordinario de casación. En este caso, entonces, ¿qué se dijo aquí frente a los servidores públicos? Porque en este caso yo defendía a un trabajador oficial y efectivamente la nivelación de salarios bajo el principio a trabajo igual, salario igual. Dice aquí, error de hecho de la ADQEM al considerar improcedente la nivelación salarial. O sea, lo que se está diciendo, recuerden que cuando uno presenta un recurso de casación, lo que está buscando es anular la sentencia de segunda instancia. Y al anularla, entonces cuando sale avante la casación y se dice casa en el recurso extraordinario de casación, se está anulando la decisión del tribunal. Y por eso es que se dice que hay un error, en este caso error de hecho fue el que yo planteé respecto al análisis de unas pruebas, frente a la ADQEM, o sea al tribunal, al considerar improcedente la nivelación salarial por cuanto no evidenció que el trabajador logró acreditar el elemento de eficiencia, que es uno de los elementos importantes en este caso de nivelación en el que estaba manejando, por cuanto su rendimiento fue el esperado por la empresa, porque ellos alegaban que no lo había cumplido. Además, por cuanto se probó el cumplimiento de las mismas funciones, ellos alegaban que había unas funciones de contratación que no realizaba, pero yo lo logré acreditar dentro del proceso. Con igualdad de responsabilidades, también alegaban que no eran las mismas responsabilidades, pero yo lo logré acreditar a través del recurso extraordinario de casación donde mostré estos hierros. Entre el demandante y sus compañeros, recuerden que siempre el examen, cuando se hace una nivelación salarial, una demanda de nivelación salarial, siempre se está buscando un juicio comparativo. Esto es entre quien demanda y los compañeros que realizan las mismas funciones, ya saben, con eficiencia, mismas condiciones, mismo rendimiento, igualdad de responsabilidades. Y en este caso, como el profesional C8, o sea, estos eran los que ganaban un salario más alto que mi cliente. Eso fue lo que logré demostrar dentro del recurso de casación. ¿Qué más se dijo aquí? Que se declara procedente la nivelación salarial pretendida por el demandante, en este caso mi cliente, dado que se acreditó desempeño de las mismas funciones que los trabajadores de la categoría superior, pero remunerado con un salario inferior. Por lo tanto, el empleador infringió los principios atinentes a la igualdad salarial, paridad retributiva o de trabajo de igual valor. ¿Y qué más se dijo aquí? La nivelación salarial tiene sustento en normas de rango supralegal, los cuales no pueden anteponerse a los estatutos de las empresas. Lo que pasa es que en esta gran empresa demandada, que es muy reconocida a nivel país y que tiene gran incidencia, se decía que los estatutos de esta empresa pues querían ser predominantes frente a lo que es la categoría de normas supralegales, es decir, las normas mismas del Código Sustantivo del Trabajo y las normas internacionales de trabajo, ¿sí? Que tienen que ver con el trabajo igual, salario igual, son un desarrollo de ellas. Entonces, ellos siempre han querido interponer estos estatutos de empresa y los que constantemente van cambiando, evitando este tipo de demandas, pero esto sucede en cualquier empresa. Y una vez los empiezan a demandar, empiezan a hacer movimientos para evitar que se les logre probar este tipo de situaciones. Pero bueno, la verdad siempre está, y en los procesos, pues mientras las personas que se citen siempre estén dispuestas a decir la verdad y nada más que la verdad, pues en esa medida entonces podemos obtener una prueba real que nos sirva para acreditar este principio de nivelación que da lugar a la nivelación salarial.
¿Qué más se dijo aquí sobre la carga dinámica de la prueba? Esto es uno de los principios en carga dinámica de la prueba que se invierte y tiene que ver con esto. Mire, cuando uno acredita esto, en las relaciones laborales causadas o culminadas antes de la modificación del artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, si el trabajador, como es el caso que yo representé, aporta indicios sobre la existencia de un trato discriminatorio en materia salarial, lo que yo acabo de acreditar a través de los supuestos y requisitos que se debían cumplir, y sobre el juicio comparativo frente a los demás compañeros, entonces se dice que si usted logra aportar estos indicios, como lo hice yo en esta demanda y en este proceso sobre el trato discriminatorio en materia salarial, se invierte entonces la carga probatoria y es al empleador entonces a quien le corresponde justificar la razonabilidad de dicho proceder en aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba. Entonces lo que le está diciendo aquí, hombre, si yo en este proceso estoy acreditando que existen unos indicios claros de un trato discriminatorio, basado en los supuestos que ya vimos que se logró probar, que logré probar efectivamente yo como abogado casacionista de esta persona, entonces le corresponde al empleador justificar la razonabilidad de dicho proceder, porque si no se vuelve arbitrario, se vuelve caprichoso el que usted tenga unos trabajadores que hagan lo mismo y solo a los de mi resorte les suba el salario y a los otros los deje abajo ganando un salario inferior. Eso es lo que básicamente sucedió allí. ¿Y qué fuentes formales entonces se aplican en este? Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 23, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 7, Constitución Política de Colombia, artículos 13 y 53, Convenio sobre la Discriminación, Empleo y Ocupación 1958, Código Sustantivo del Trabajo, artículo 143, Ley Sexta de 1945, artículo 5. Recuerden que esto es una persona que es un trabajador oficial, ¿sí? Entonces no se basa exclusivamente solo en el Código Sustantivo del Trabajo. Por ejemplo, las prestaciones pues están regladas. Entonces, en esa medida, ustedes ya entienden qué es una nivelación salarial, o por lo menos se llevan una idea clara de qué es lo que se busca en esta nivelación salarial. Como consejo siempre les digo, hay que tener pruebas. Hay que tener al menos 2, 3 testigos que puedan dar cuenta que efectivamente usted está haciendo la misma función, la misma responsabilidad, con la misma eficiencia, y además que estas personas efectivamente sí estén desempeñando este cargo. El ideal siempre van a ser personas que ojalá estén desempeñando ese cargo, porque van a poder demostrar que efectivamente están realizando las mismas labores dentro del mismo departamento y con la misma eficiencia y responsabilidad. Entonces, en esa medida es muy importante que se pueda hacer. Hombre, si no están de acuerdo ellos en ir, pues de todas maneras se pueden citar al proceso y a través del despacho y se harán convocar en su momento, ¿sí? Pero el asunto es este, ya saben ustedes más o menos qué pasa con un proceso de nivelación salarial y cuáles son las posiciones que tiene la Corte Suprema de Justicia al respecto. Entonces ahí les dejo esta sentencia que, como les digo, es una sentencia que representé este proceso desde un inicio. Y ya lo saben, si usted requiere un proceso de nivelación salarial para que su salario esté al nivel de las otras personas que hacen lo mismo que usted, ahí están mis datos de contacto, ahí están los datos de mi equipo y con todo gusto estaremos atentos para representarlo en un tipo de juicio como este. Un saludo cordial y hasta la próxima.